Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles día 14 de septiembre, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis de hoy, gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Bien, titular de hoy, varapalo ayer fuerte en Wall Street tras el dato de inflación mucho peor de lo esperado, que sorprendió al mercado y provocó pues unas caídas muy violentas, con lo cual volvemos a tener ahí a los osos imponiéndose en Wall Street. Ahora lo veremos en los gráficos. Como siempre, antes recordemos que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. También echemos un vistazo hoy al calendario económico. Vamos aquí a la página web de Investing para recordar que hoy también, una hora antes de la apertura americana, 2:30 hora española peninsular, se ha publicado el dato de índice de precios al productor, que también es un indicador inflacionario, con lo cual cuidado, porque también puede mover, no tanto como el dato de ayer, pero también puede mover mercado una hora antes de la apertura, así que estaremos atentos. Luego, a las 4:30 de la tarde, una hora después de la apertura americana, el semanal dato de inventarios de petróleo crudo de la AIE. Bien, vámonos a los gráficos. Ahí, ¡pam!, caída. Vamos al primero gráfico diario para ver la vela del día de ayer, una envolvente bajista en resistencias. Estábamos comentando ayer que el precio justo, el SP lo había sobrepasado un pelín, pero estábamos ahí. El Nasdaq estaba de pleno en esa resistencia que tenía importante. Llevábamos comentando durante la semana anterior este punto de aquí, luego lo veremos en el Nasdaq. Aquí esta zona 4.130, 4.150 había dejado un mínimo en gráfico diario desde los máximos de agosto y ahí coincidía con ese retroceso límite en 50.61. Pues nada, fue también justo en esa zona donde nos encontró, ¿no? Donde encontró, vamos, al SP500 en la publicación de ese dato de inflación, y ahí claca giro, dejando esta enorme envolvente bajista nacida aquí en esta zona de resistencia, y fue tan enorme la caída, tan prolongada, pues que nos ha llevado muy cerquita de nuevo ahí a la zona de los 3.900, ese soporte tan importante que llevábamos comentando durante toda la semana pasada. Así que volvemos a estar en el mismo sitio, ha sido tocar pared y para abajo otra vez. Así que ahora, bueno, atentos, o sea, un poquito lo principal a destacar en la sesión de hoy y en las próximas, atentos a la zona de los 3.900. Si perdemos esta zona, muy mala señal, nos vamos, pero vamos con bastante probabilidad, con una caída bastante probablemente fuerte, debido a que este soporte es este límite de aquí, de esa estructura de giro formada en esos mínimos de mayo, resistencia, soporte, con lo cual, más allá de que hay soportes intermedios, pero la probabilidad de una vuelta a los mínimos anuales se abriría, y cada vez más fuertemente, ¿no? Porque tenemos a más aquí la zona del 61,8% de retroceso desde los mínimos anuales, con lo cual perder esta confluencia de soportes pues podría arrastrar a importantes pérdidas más allá de la que vimos ayer. Así que cuidadito con los 3.900, que volvemos a estar muy cerca de esa zona. Gráfico de 4 horas. Ahí tenemos complicación en cuanto a encontrar resistencias, porque realmente la caída fue tan brutal, tan recta, tan vertical, tan acelerada, que ha dejado pocos niveles aquí, un poco de retroceso que podamos agarrarnos como posibles resistencias. Pensemos también que cuando el precio tiene tanta fuerza en alguna dirección y más bajista en bolsas, que ya sabemos de la simetría en este tipo de activos en las bolsas, que muchas veces las correcciones que se producen a veces no son correcciones tanto en precio, que son las clásicas correcciones donde más se ven esos retrocesos, en este caso pues esos pullbacks a niveles de resistencia anteriores, movimientos más en precio, ¿no? Sino que cuando hay tanta fuerza bajista, a veces las correcciones, las consolidaciones son más
en tiempo, que se le llama, más laterales, y pocas veces vemos unas correcciones tan un poco más así metidas dentro en este tipo de movimiento más de subida, con lo cual podríamos ver que el precio, un poco un escenario, ¿no? Haya hecho ya su corrección en los máximos del día, haya dejado, que más coincide con una zona, aquí lo vemos, se lo ha marcado para que se vea, esa zona de resistencia que luego polarizó a soporte en la jornada del 8 de septiembre y que ahora pues justamente ahí se ha detenido dejando los máximos del día, y un escenario podría ser que desde aquí mismo el precio se nos estanque y si pierde los mínimos de la jornada de ayer y hoy, un poco toda esta zona de soporte, pues vayamos directos a los 3.900. Comento, soportes siguientes. El siguiente que contemplo está en la zona de los 3.850. Ahí tenemos un soporte menor, no estamos hablando de un gran soporte, pero sí fijaros cómo a mitad de julio el precio, después de este movimiento al alza, llevándolo a la zona de resistencia de los 3.900, hizo una corrección y desde ahí hubo como una especie, ¿no?, de throwback a esta estructura de giro aquí formada, una especie incluso de hombro-cabeza, hombro invertido, y ahí encontraron compras, el precio se giró en la zona de los 3.850, por tanto podría ser la siguiente zona a testear si se perdieran los 3.900. Como resistencias, vamos al gráfico de una hora. Lo que acabo de comentar, podemos quedarnos en un movimiento de consolidación encajado aquí, ahí lo he marcado, en la zona de los máximos del día, en los 3.980, y los mínimos de la jornada, muy cerquita, estamos en un rango muy, muy estrechito. Si el precio lograra romper los máximos del día, tendría que enfrentarse con ese 23,6% de retroceso de toda la caída desde ayer, que además coincide con una pequeñita zona, aquí la vemos, de toda esta caída. Fijaros que en gráfico de una hora todas las velas son rojas, por decir de alguna forma, ¿no?, exceptuando aquí, en esa media de 200 que actuó como pequeñito soporte. Ahí se detuvo el precio en toda la caída de ayer, pero nada, una corrección, como os decía, más en tiempo y tampoco mucho, estamos hablando de 3 horitas para continuar cayendo. Pero bueno, esta zona, esta confluencia del 23,6, de esta pequeña zona de consolidación anterior, de redistribución, ¿no?, del día de ayer, y la media de 200 en este marco temporal podrían ejercer de resistencia solo si, claro, el precio rompe los máximos del día y va a buscar esta zona. Dada la fuerza bajista y un poco atentos a ese dato de índice de precios al productor, pues probablemente no veamos más subidas, pero si ocurriera, si el precio consiguiera romper la media de 200, no es un escenario de lo más probable, eso hay que tenerlo en cuenta, pero si ocurriera, la siguiente zona a un poco poner el foco está en esos clásicos ahí, 4.030, en ese 38,20% de toda la caída desde los máximos de ayer, y que un poquito podría llegar hasta encontrarse con esa directriz bajista desde aquí, que teníamos aquí desde los máximos del mes de agosto, que fue rota al alza, pero que la ha vuelto a perder, una ruptura falsa de esa directriz, pues también podría confluir ahí. Estamos hablando un poquito de ese nivel que fue muy importante, fueron los máximos del mes de septiembre, hasta que fueron rotos al alza, pero luego se han perdido pues de una jornada, ¿no? Bien, así que dejamos aquí la preparación de este futuro. Vámonos al Nasdaq. Gráfico diario, vemos un poquito lo mismo, esa gran envolvente bajista justo iniciada, arrancada en esa resistencia del 50% de retroceso, toda la caída desde máximos de agosto, ese nivel de soporte que dejó en diario aquí a finales del mes pasado, que ahora pues también fue ahí polarizado a resistencia y justo ahí encontró el giro, los 13.000 psicológicos, media de 100, una gran confluencia de resistencias. Ayer lo comentábamos, estábamos justo en zonas muy relevantes y en una publicación de un dato que podía hacer tanto romper al alza como provocar ahí el giro y importantes caídas, que finalmente fue lo que ocurrió ante ese inesperado mal dato de inflación. Así que de una sola jornada ha borrado toda la subida, todos los 5 días anteriores, 4 o 5 días de subida de un plumazo, y acercándonos, pero ya estamos ahí en ello, en ese soporte relevante que tiene en la zona de los 12.000 el Nasdaq. Ahí tenemos también un poquito esa corrección desde los máximos anuales del 61,8%, y perder esta zona
pues más allá de soportes intermedios, que ahora lo comentaremos, pues lo mismo, abre la probabilidad un poco más elevada a un regreso, a una vuelta a los mínimos del año, y en la zona de los 11.200. Antes hay que mirar niveles intermedios. Si el precio, ahí tenemos los mínimos del día en los 12.100. Si los pierde, nos vamos directos, eso no hay duda, a la zona de los 12.000. Y en los 12.000 tiene ese soporte importante, relevante, para que esto lo pongo así. Y ahí tenemos el siguiente soporte, si perdiera los 12.000, aquí. También destacamos esta zona de mitad de julio, una zona de acumulación, después de esa estructura de giro, en la zona de los 11.850 aproximadamente. Y luego ya la zona de 11.500 como soporte algo más relevante. Como resistencias, lo comentado en el SP500, vamos al gráfico de 1 hora para verlo un poco más claro. Tenemos los máximos del día ahí en la zona de los más o menos 12.200, que coincide con esa zona aquí de este mínimo que dejó en la jornada del día 8. Una corrección nada muy breve, pero que podría perfectamente ser así, como hemos comentado, una corrección más en tiempo, más que en precio, pero en caso de superación de los máximos del día, marcamos como siguiente zona de resistencia el 23,6%, zona de los 12.300, que coincide con esta pequeñita área de redistribución de la jornada de ayer. La siguiente, media de 200 en este marco temporal, que siempre el precio tiende a reaccionar ante este tipo de medias en cualquier marco temporal, en los 12.375. Y luego ya pues más resistencias, la directriz también bajista, que podría también ahora polarizar de nuevo a resistencia, y sobre todo la zona de los 12.500. Esta zona de aquí, ahí tenemos una gran resistencia que desde luego pues sería la principal, pero vamos, con la fuerza bajista que hay, pues yo creo que debería tener a lo mejor una influencia importante el dato de índice de precios al productor para que esto ocurriera. Si no ocurre nada favorable en ese sentido, pues lo que sería el escenario más probable, no lógico, sería la continuación de las caídas, aunque tengamos en cuenta que el soporte mayor está muy cerca, la zona del Nasdaq de los 12.000 y 3.900 en el SP500, y ahí ya se verá un poco pues si se produce la continuación bajista o ese soporte vuelve a actuar de nuevo como tal. Venga, nada más, dejamos aquí la preparación de estos índices y nos vemos mañana. Que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana jueves.